Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Banquillo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus pantallas, hasta sus oídos. Cada miércoles, jueves, viernes, cuando usted escuche esto, en el día que usted no escuche, gracias por la sintonía. Y también, como siempre, suscríbase, denle like, comente, comparte el contenido, manténganse atentos a todas nuestras redes sociales que estamos subiendo contenido de manera constante. Ya somos 1980 y pico en nuestro canal de YouTube, humildemente, gracias a ustedes. Y quisiéramos cerrar este mes de septiembre, que hoy, cuando estamos grabando, día 2 de septiembre está iniciando, quisiéramos cerrar en los 2000 suscriptores. Por favor, ayúdenos ahí. También gracias a nuestra gente de Unisport por ponernos la camiseta. En este caso yo vengo con la de mi queridísimo Manchester United. Ojalá no me queme. Consíganla por Unisport. Unisport RD, ubicados en el tercer nivel, Acropolis Center, toda la indumentaria del mundo del fútbol por allá. Y gracias a nuestra gente de Resorte Media, que también nos abre las puertas semana tras semana para llevarle un contenido de calidad a ustedes. Cuando hablo del Manchester United, yo debo comentar que eso estoy con Popolo, perdón. Sí. A diferencia de la semana pasada, estamos completos. No es el monólogo de Nelson. No, esa fue la anterior. Hoy es el careo de los compadres. Exactamente. El careo de los compadres, pero tú sabes, con cuidado. No, medido. Porque después Martín se pone celoso. Correcto. Yo tengo una encrucijada porque Martín es compadre mío. Nelson es compadre mío. Yo estoy como en el medio. Normal, no te preocupes. Como el jamón. No te preocupes. Sí. Te toca darle regalo a todo el mundo también. No, olvídate. No, para nada. Regalo da el que es padrino. Bueno, pero... Martín me regala a mí, yo a ti. Pues ya yo estoy hecho, entonces. Los escolares te tocan el año que viene. Ay, padre. Vamos Cuando yo hablo del Manchester United, ustedes ven que yo suspiro, respiro y hasta pierdo la voz. Eso es amor ciego. Sí, es un amor ciego fomentado por una época de muchos éxitos, de muchas altas, muy altas, bajo la dirigencia de Sir Alex Ferguson, cosas que han quedado en el pasado, muy en el pasado, y en el olvido, muy en el olvido. Y tengo que respirar y suspirar cada vez que hablo del Manchester United, porque cuando tú piensas que no se puede tocar más fondo, ellos tocan pues el Manchester United nos sorprende y abre una nueva capa de fondo. Y te voy a decir por qué es amor ciego. Adelante. Porque todos los equipos grandes en algún momento de su historia futbolística han pasado por un periodo, digamos, complicado. De transición, que se complican. Incluso el Real Madrid, que para todo el mundo, para la mayoría de las personas que no son mezquinas, es considerado el mejor o el más grande equipo de fútbol del mundo. En la historia. El Real Madrid tuvo una época complicada, recordemos, entre el año 2001-2002, luego de su novena Champions, hasta el 2007-2008. Recordemos que en ese periodo de tiempo, si bien tenían a los Galácticos, no ganaron nada. Era un equipo que no había ganado absolutamente nada, que cambió de técnico multiplicidad de veces. Entonces, todos los equipos pasan, y yo, como fanático del Inter de Milán, pasé por una época difícil. ¿Por qué digo que es un amor ciego? A diferencia del Inter de Milán, tomándolo como ejemplo, el Inter de Milán, luego de la Champions del 2010, avanzando el tiempo más cercano al 2012, cae en una crisis económica que caen todos los equipos italianos, a excepción de la Juventus. Por ende, no tenía caja para fichar en un momento en el cual el mercado de pases se estaba empezando a apreciar, y jugadores que antes te valían 30 millones te empezaban a valer 60, 70, 80, 100. Entonces, aparte de que la liga italiana perdió un atractivo y no atraía, valga la redundancia, jugadores de renombre o de élite. ¿Qué pasa con el Manchester United? El Manchester United es, un equipo que participa en la liga más atractiva del mundo, o sea que el problema no es de liga. 2, un equipo que todavía hoy sigue siendo uno de los clubes más ricos del mundo, o sea que el problema no es dinero. 3, el tema aquí es totalmente dirigencial, el tema es totalmente de mística, el tema es que el Manchester United, desde que Alex Ferguson sale, algo se descompuso a nivel directivo, a nivel corporativo, que se ha trasladado a nivel de lo que es dirección técnica y en el desempeño de los jugadores.
Hay algunos jugadores, porque hay que hacer su plato aparte, que sacan la cara. Bruno Fernández es un jugador que yo me quito el sombrero, porque tú ser la cara y quien saque el pecho del peor Manchester United de la historia es algo de resaltar. Y un jugador que tiene todas las cualidades para jugar en cualquier otro equipo de mayor o que esté compitiendo por más cosas. Correcto. Pero de ahí a tú tener un sinnúmero de jugadores que no te aportan absolutamente nada y que cada semana salen a jugar a un nivel que no se corresponde con la historia del United, es algo penoso. Sí. Por eso digo que es un amor ciego, porque ¿cómo uno sigue apoyando un equipo que a resumida cuenta no tiene razón? Bueno, pero en el caso mío... Porque el tema es totalmente... O sea, cuando es un tema humano, un tema como de buscar a una gente que te ubique y te diga, mire, el barco tiene que ir por aquí. Yo entiendo que es totalmente más fácil de resolver que un tema económico. Sí, en este punto el Manchester United, después de la temporada 2013, que es la última que dirige, Sir Alex Ferguson en el banquillo de los Red Devils, se ha abocado a cientos de proyectos. Uno de los más destacados, y sin temor a equivocarme, yo diría que uno de los que más debió de dársele apoyo es el de José Mourinho. Totalmente. Gana la Europa League. Sí. Se clasifica a la Champions. Y compitió. Compitió en Champions, aunque después terminó de la manera que termina. Pero luego de ahí, luego de Sir Alex Ferguson, tuvimos a David Moyes. Se tuvo a Michael Carrick. En 2 ocasiones se tuvo a Carrick. Tuvimos a Solskjaer. Tenemos a Mourinho. Tuvimos al mismo José Mourinho. A tu amigo Erik ten Hag. A Erik ten Hag. Que ya lo saquearon del Leverkusen. Que vamos a hablar de eso, porque todo esto que usted está escuchando ahora, le pedimos disculpas que no hemos extendido, pero es para hablar del mercado o el cierre del mercado de fichajes que terminó en la madrugada de ayer, día 1 de septiembre. Sí. Donde... y ya para concluir esta parte, el Manchester United se refuerza en una de sus principales falencias, que es la portería. Y yo le decía a mi compadre que el negocio del siglo o el robo del siglo lo hizo el Inter al momento de que vendió a Andrea Onana por 70 millones de euros al Manchester United, y si mal no recuerdo consigue a Jan Sommer por algunos 30, 40 más o menos. Te corrijo. Fueron 50 millones que lo vendieron al United. Sí, pero hubo unas variables. Sí, había unas variables. 70 puro y simple fue con Lukaku al Chelsea. Ok, pero hubo unas variables también de que aumentaba el valor de Andrea Onana en el contrato, pero bueno, está bien. Y a Jan Sommer, honestamente, no recuerdo el monto de la ficha, pero fue sumamente baja, porque recordemos que primero Jan Sommer, y es algo que hace un tiempo atrás publicaba nuestro amigo de este espacio, Juan Maestre, que mandamos un fuertísimo abrazo. Parte del equipo de hoy MFC. Iba a decir Juan Maestre. Jan Sommer es uno de los porteros más subvaluados o infravalorados, correctamente, de lo que tenemos en el fútbol moderno. Estamos hablando de un portero que por el Borussia Mönchengladbach pasó. Exacto. Y pasó con números sobresalientes. Exactamente. En el Bayern Múnich jugó poco tiempo cubriendo una lesión de Manuel Neuer y lo hizo de manera sobresaliente también. Exactamente. Arquero titular de la selección suiza por mucho tiempo y lo hizo de manera sobresaliente. Recordemos que en la Eurocopa del 2020 Suiza elimina a la favorita Francia en tanda de penales por una actuación sobresaliente justamente de Jan Sommer. Exacto. Entonces estamos hablando de un portero que el Inter básicamente lo consiguió a precio de una ganga. Sí. A cambio de venderle al Manchester United el colador humano. Andrea Onana. Porque lo que no vieron es que sí, Andrea Onana tuvo una temporada buena con el Inter, pero respaldado por una defensa tremenda. Lo mismo tuvo en el Ajax. Buenas temporadas, y destacar una de las más favorables bajo la dirigencia de Erik ten Hag, pero con aquel Super Ajax o el Young Ajax, que tenía una defensa de lujo. Que llega incluso a eliminar al Real Madrid ahí estaba De Ligt.
Exacto, Matthijs de Ligt, estaba... estaba Frenkie de Jong, que no es defensor, exacto, pero... Frenkie de Jong, estaba también Nicolás Tagliafico en un lateral. O sea, que había ese Ajax llegó a semifinal de Champions. Exactamente, luego lo elimina aquel penoso Tottenham con un gol de Lucas Moura en in extremis. No, al revés. Al Ajax lo elimina el Liverpool. A quien el Tottenham elimina es al Manchester City. Ok, bueno. Sí, pues, sí. Bueno, pues sí. Luego el Tottenham va a una final malísima, pero amén, está bien. Pírrica. El nuevo portero del Manchester United, 23 años, Seine Lamens, o Lamens, usted búsquele la pronunciación que usted entiende. Búsquelo en Google. Exactamente. Portero belga, llega al Manchester United a un precio, vamos a decir, de ganga. Y con la llegada de este nuevo portero al Manchester United, se cae el fichaje del Dibu Martínez por el Manchester United, que era lo que todo el mundo estaba esperando, que llegara el Dibu Martínez al Manchester United. Sí. El Manchester United, durante el periplo del mercado de fichajes, se refuerza, pero el refuerzo no llega, yo diría que a lo más importante, que es la dirección técnica. Apenas en el fin de semana consigue su primera victoria con un penal en el minuto 97. Y tú te preguntarás, y ustedes me preguntarán, ¿el Manchester United necesita de un penal en el minuto 97 para ganar? Este Manchester United sí, porque no es un secreto para nadie que no tienen delantera. Dejaron ir a Rasmus Højlund, lo dejaron ir al Napoli. Al Napoli, sí, que llega como el parche ante la lesión de Romelu Lukaku. Aquí la gran duda, para entrar y cerrar mismo con ese tema, es si Højlund se va a adaptar al juego de Conte. Sabes que Conte es muy exigente. Se juega a lo que yo diga y a mi idea de juego. Exactamente. El juego de Conte es un juego en el cual el delantero debe jugar de espalda al arco y entonces cuando le llegue el balón por un pase filtrado, inmediatamente dar la vuelta para avanzar y llegar a ese hueco de cara al arco. Y por lo cual un jugador como Lukaku se adapta bien, porque estamos hablando de un jugador de más de 6 pies, de este ancho y con una velocidad increíble que no se corresponde con su tamaño y con su físico. Exactamente. Tú sabes que no todo el mundo tiene esa característica. Exactamente. Entonces, el mismo Manchester United deja ir una pieza, yo entendería que una pieza interesante, como es Antony, firma por el Real Betis Balompié, llega a la ciudad de Sevilla como todo un ídolo. Un recibimiento, yo diría, digno de un jugador que está llamado a convertirse en pieza clave primordial en el esquema táctico del ingeniero Pellegrini. Y un tipo como Antony querido, porque lo que hizo en su paso por el Betis cedido en la temporada pasada y ya como permanente, pues lo colocan como de los favoritos dentro de la disciplina bética. Más decirte del Manchester United. Mira, yo creo que del United no podemos pasar, o sea, no hay de que gran cosa así que podamos decir, solamente resaltar el fichaje de Lamens, de Senem Lamens, justamente Brian Mbeumo, que fue el quinto fichaje más costoso de este mercado. Estamos hablando de un jugador que su ficha costó $75 millones. El quinto fichaje más costoso de la Premier League. Exactamente. 75 millones, llega desde el Brentford hasta el Manchester United para reforzar la delantera del Manchester United. Exactamente. Sí. Yo creo que el mercado de fichajes... ¿Cómo tú crees que se comportó? Primero, para mí el mercado de fichajes... Tímido. No fue tímido. Para mí sí. No fue tímido, porque tímido es cuando hay poco movimiento. En verdad hubo mucho movimiento. Pero... Fue un mercado soso. Por eso digo con sabor a Toyota, porque no hubo un fichaje bomba, no hubo un fichaje, o no que no hubo un fichaje, no hubo varios fichajes como normalmente hemos estado acostumbrados durante los últimos 5 o 6 años, que mantuvieran como el morbo. Yo te puedo decir que fichaje bomba, sí, el de Donnarumma, que pasa del PSG al Manchester City. Exactamente. El de Ederson que baja
al Fenerbahce. Exacto. Te puedo mencionar el de, qué sé yo, y ni tanto. El de Nkunku que llega del Chelsea al Milan buscando relanzar su carrera. El de Luis Díaz que llega desde el Liverpool al Bayern Múnich por 70 millones de euros. Y que ya está teniendo un buen impacto. Sí, sí. Y te puedo mencionar el de Alexander Isak y el de Florian Wirtz. Exacto. Que ahí nos quedamos en ese punto. Según mi amigo GPT, mi hermano GPT, en el mercado de pases se movieron en este verano 8.860 millones de euros en total. 8.860 millones de euros. Buena cifra. De los cuales solamente el Liverpool movió 533.7 millones. Por ahí hay 200, por ahí hay 200 del Atlético de Madrid. No, yo te lo voy a dar ahora mismo. Que yo tengo aquí en las ruinas. Las fichas. Te lo voy a dar ahora mismo. Dale. Los fichajes del Liverpool que para mí fue la sensación, el equipo y el gran ganador del mercado de pases. No solamente por dos incorporaciones importantes, sino porque fue el equipo que más fichó y fichó de cara a su presente y a su futuro. Los demás equipos ficharon 1, 2, 3, 2. De cara a sus necesidades. De cara a su necesidad puntual del momento. Pero el Liverpool, el Liverpool fichó Alexander Isak por 150 millones. Florian Wirtz por 136 millones. Hugo Ekitike por 95 millones. Milos Kerkez por 46 millones. Jeremy Frimpong por 35 millones. Georgi Mamadashvili, arquero, por 35 millones. Y el defensor joven Giovanni Leoni, que jugaba en un equipo de Italia, creo que era en el Parma, por 35 millones de euros. O sea, ahí firma de cara al futuro, firma de cara al presente. Y recordemos que el Liverpool es un equipo que está en transición. Todavía estamos en ese proceso de ese Liverpool que ganó la Champions del 19. Todavía hay figuras que se están renovando, tanto en la delantera como en el arco, como en la delantera. El mediocampo sí entiendo, si la memoria no me falla, que está totalmente renovado comparándolo con ese Liverpool de hace 5 años. Sí, pero porque ahí tenemos a McAllister, ahí tenemos ahora a Florian Wirtz, ahí tenemos, bueno, se me escapa el nombre de este jovencito que creo que es japonés, si mal no recuerdo. Pero en la delantera, en la delantera, aún queda Salah, ya entiendo que le quedan pocos años en el Liverpool. Sí. En la defensa aún queda Van Dijk. Que ya también queda Alisson Becker. Debería quedar de salida. Y en el arco queda Alisson Becker. No son jugadores de los cuales el Liverpool debería desprenderse ahora, obviamente. No. Entiendo que son jugadores que le quedan 1 o 2 temporadas a buen nivel, compitiendo para grandes cosas, tanto en Premier League como en Champions League. Pero ya sí son jugadores que se debe ir trabajando ese plan de continuidad y de sucesión, que es donde muchas veces los equipos caen en ese error de no entender que los proyectos pasan. Claro que sí. El ejemplo más reciente, la Juventus. La Juventus dominó Italia por 9 años seguidos. Después que salió ese grupo de Bonucci, de Chiellini, de Buffon, de Cristiano Ronaldo en su última etapa, de Marquisio en su momento, de Pirlo, del mismo Vidal. Sí. No hicieron buena caja, cayó en un sinnúmero de polémicas económicas y ustedes están viendo lo que está pasando la Juve hoy en día. Entonces, los equipos tienen que tener ese plan de continuidad. Yo creo que el Liverpool ganó el mercado de fichaje. Para mí, ganador indiscutido, y para mí es el equipo a vencer ahora mismo en la Premier League. No lo pongo como favorito en la Champions League porque hay otras variables que quizás no la vamos a hablar en este episodio, pero para mí el Liverpool es el equipo a vencer, no solo porque viene de ganar la Premier League y al campeón hay que guardarle respeto, sino porque en su primer año tuvo un técnico como Arne Slot, que lo hizo bastante bien. Exacto. Y que con el núcleo de jugadores incorpora nuevos jugadores, no solo en el 11 inicial, también en la banca, que te pueden permitir jugar con la plantilla. Exacto. Tú sabes, un partido más que otro, un descanso para Becker y que salgan más las Billy a jugar. Exactamente, que es muy buen portero, que no lo hizo mal en su paso por el Valencia, pero el Valencia, ya ustedes sabrán. Ustedes saben cómo. En el caso del Liverpool, pierde una pieza importante en ese núcleo que es Trent Alexander-Arnold, que va al Real Madrid como parte también de, vamos a decirlo así, y marcarlo dentro de este mercado de fichajes, pero firma a Frimpong, que tiene ahí a Frimpong, o tiene a Kerkez, que también puede cubrir esa posición.
uno de los mediocampistas que se me olvidaba mencionar dentro del esquema táctico de Arne Slot es Szoboszlai. Szoboszlai, el húngaro, mete un golazo en este fin de semana para ganarle a quien yo dije que podía ser el campeón de la Premier y como año tras año, nos recuerda de que el Arsenal es un equipo manilo, que no le gana a los grandes y que citaré en este punto a Patrice Evra. El Arsenal es como Netflix. Siempre nos tiene pendiente a la siguiente temporada. Tan sencillo como eso. Vamos a saltar el charco y vámonos hasta España. Pero te puedo decir un resumen, por favor, así, claro, de los 5 fichajes más importantes de la Premier League para luego saltar el charco. Claro, por favor. Alexander Isak, el fichaje más caro, 150 millones de euros. Florian Wirtz en segundo lugar, 125 millones de euros por el Liverpool también. Y Hugo Ekitike, que ya lo mencionamos. Entonces, en el cuarto puesto tenemos a Nick Woltemade. Nick Woltemade, exactamente. Alemán del Stuttgart, pasa del Stuttgart, como lo dije, del Stuttgart pasa al Newcastle United. Ojo con el Newcastle en Champions. Ojo con el Newcastle porque sustituye a una pieza clave como Alexander Isak. Que hay que recordarlo por su paso también por la Real Sociedad. Yo venía siempre diciendo que ojo con ese jovencito que la iba a romper y lo hizo en el Newcastle, pero es sustituido por ese paso al Liverpool por Nick Woltemade. Y ojo con Nick Woltemade, que es muy buen delantero, obvio, tal vez no de la misma estirpe de Alexander Isak, pero puede generar buen juego en ese centro delantero con el Newcastle United. Vámonos ahora a la Liga Española. Vámonos a la Liga Española. Y entonces ahí podemos decir que los 5 fichajes más caros, y luego te cedo la palabra para que lo analices. Claro. Estuvieron en los 2 equipos de Madrid. Voy del quinto al primero para hacerlo más fácil. Ficha Hanco por el Atlético de Madrid, pasa del Feyenoord al Atlético de Madrid por 26 millones. Exacto. Entonces luego firma Baena por el Atlético de Madrid también. Vayan sumando que ha gastado 200 y pico de millones de euros en fichajes para estar en la nada. Exactamente. Sigue. 42 millones, 42 más 26 son 68 millones. Sí, correcto. Ok, entonces los 3 últimos 17 puestos, del tercero al primero, tenemos a Franco Mastantuono, que pasa del River Plate al Real Madrid por 45 millones de euros. Una ganga. Álvaro Carreras pasa del Benfica al Real Madrid por 50 millones de euros. Una ganga, y lo demostró este fin de semana. Y Dean Huijsen pasa del Bournemouth al Real Madrid por 63 millones de euros. Otra ganga, y lo sigue demostrando. Los 2 equipos de Madrid quedaron como los más... Sí. Los 2 equipos... No los que ganaron el mercado. No. Sino los que más gastaron. No, definitivamente... O los que tuvieron los fichajes más caros. Si tú me preguntas a mí, ¿quién gana el mercado de fichaje? Bueno, pues en la Liga Española. El de la Liga Española. ¿Quién gana el mercado de fichaje? Pues, evidentemente, si lo vemos rápidamente, lo está ganando el Real Madrid. No que lo gana el Real Madrid. Lo está ganando el Real Madrid primero porque logra fichar a futuro con Dean Huijsen, con Álvaro Carreras y con Franco Mastantuono. Sí. ¿Por qué? Y que sube este chico de la cantera que hizo muy buen trabajo en el Mundial de Clubes. Con Gonzalo García. Gonzalo García. Eso, exactamente. Entonces, si tú me preguntas a mí, de entrada lo está ganando el Real Madrid. Gastar más no significa jugar mejor. Sí. Y para muestra un botón, el Atlético de Madrid se gasta 200 millones de euros. O cerca de los 200 millones, o un poquito más de los 200 millones de euros, y está actualmente en el puesto 17. Sé que van a decirme que la liga está arrancando, pero no, Martín, sentado en esta silla la semana pasada, decía: el Atlético de Madrid no es tercero porque sea muy bueno, es tercero porque los de atrás no dan para llegarle hasta el Atlético de Madrid, o en algún punto se caen, pero el Atlético de Madrid tampoco le da para competir con Real Madrid y Barcelona. Y es una realidad. Sí. Y eso solamente es culpa de una sola persona, de una persona que ya debería de entender, y el Atlético de Madrid debería de entender que su ciclo terminó, y se llama, digo, Pablo el Cholo Simeone. Tenemos ¿cuántos años con el Cholo? Ya yo me cansé de hablar de eso. Son 12, 13, 14 años que tiene el Cholo dirigiendo en el banquillo del Atlético de Madrid. ¿Tú tienes una calculadora ahí? Sí, claro. Ve sumando. En lo que tú buscas la calculadora para destacarlo.
El Barcelona, no lo mencionamos porque realmente el Barcelona gastó poco. El Barcelona solamente incorporó a Joan García por 25 millones desde el Español. Exacto. A Rooney Barguil del Copenhagen por 2.5 millones. Y Marcus Rashford llega cedido del Manchester United. Con una opción o obligatoriedad de compra. Opción, ok. Bueno, perfecto. Entonces, y se desprende de Pau Víctor, Pablo Torre, Alex Valle, Jan Virgili. Todos ellos salen del Barcelona. Entonces, lo de Fermín López, no sé si se llega a concretizar. Había un interés, 40, 60 millones más o menos era el promedio de la ficha de Fermín López, que estaba pretendido por el Chelsea. No sé si llegó a concretizarse. Sí. También recordar que al Barcelona lo dejaron con la maleta hecha, con la ropa puesta, con el tema de Nico Williams, que tampoco llega, sino que decide renovar con el Athletic de Bilbao y mantenerse en el cuadro de los Leones. Vamos a sumar. Y a ustedes también sumen. Por favor. Atlético de Madrid. Adelante. Alex Baena, 42 millones de euros. Ok. David Janko, 26 millones de euros. Ok. Johnny Cardoso, 30 millones de euros. Ok. Thiago Almada, 21 millones de euros. Ok. Mateo Ruggeri, 17 millones de euros. Perfecto. Giacomo Raspadori, 22 millones de euros. Perfecto. Juan Musso, 3 millones de euros. Sí. Y Marc Pubil, de 16 millones de euros. 16. Y a eso resta, bueno. No. Más incorporaciones. Ahí tenemos en incorporaciones 180 millones de euros. Para perder la Liga Española. Para perder la Liga Española. El equipo que más gastó. Entonces tomo el comentario de Martín de la semana pasada. Hace 2014, 2015. No. Hace 12, 15 años se aceptaba en buen dominicano la cotorra de que somos un equipo chico y no tenemos dinero. Pero ya no. Antes se aceptaba el pretexto de que somos un equipo, el segundo de Madrid, con poca historia y que venimos de una cultura que tenemos que construir y bla, 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 bla. Pero ya no. Ya no. El Atlético de Madrid lleva varios años siendo el primero o el segundo equipo que más gasta en el mercado de fichajes de la Liga Española para sencillamente no ganar y quedar eliminado de Champions League de una manera vergonzosa. O también de la Copa del Rey. O de la Copa del Rey. Salvo aquel título de liga que lo ganó durante la pandemia. No, la pandemia la ganó el Madrid. Exacto, fue luego, fue la 2021. Acuérdate que fue cuando Luis Suárez sale del Barça. Ah, ok. Entonces, salvo ese título, a partir del 21, lo del Atlético de Madrid ha sido algo penoso en comparación con las expectativas que genera. Entonces, yo creo... Yo ni sé si decirlo ya. Sí, es que... No, dilo. Está bien, yo cojo la responsabilidad. Por favor. Yo entiendo que deberían de comenzar los fanáticos colchoneros las protestas para que destituyan al Cholo Simeone. Es ustedes, a través del mecanismo que ustedes entiendan pertinente, ya sea de redes sociales, ya sea de carta, ya sea de protesta, ya sea de lo que ustedes entiendan, pedir formalmente la destitución del Cholo Simeone. Porque no es posible que tú teniendo equipos que son de corte, de corte totalmente ofensivo, se desperdicien en un esquema táctico que lo que busca es la mediocridad defensiva. Si bien eso es la garra y eso es lo que ustedes pregonan y eso... No, ya el fútbol actual no premia eso. Y para muestra un botón, ¿cuántos años tienen quedando tercero? ¿Cuántos años tienen quedando eliminados en Champions por un gol? Es más, te lo voy a poner más fácil. A nivel defensivo, los equipos que más predican un estilo defensivo, valga la redundancia, son los equipos italianos. Pero usted mira a los dos equipos que han sido la cara de la Serie A, vamos a ponerle 3, en los últimos 2 o 3 años. Inter de Milán, Napoli y Atalanta, a nivel de resultados, no a nivel de historia. Y son equipos que te marcan más de 70 goles por temporada en Liga. Promedio. En Liga. Son equipos que de verdad defienden. Pero son equipos que también tienen una idea táctica de cara al arco, ofensivo. Que a usted no le guste o que no resulte, son otros 500. Pero son equipos que generan. El Atlético de Madrid se ha casado con una idea de cuando yo empecé a ver fútbol. 2000 bajito. Marco 1 o 2 goles y me cierro atrás. Y me cierro. ¿Entiendes? Paso de 4 defensas, meter 6. No. El autobús, no. O sea, son cosas que, vuelvo y digo,
Y quizá dirán, bueno, tú no eres técnico, tú no sabes de eso. Yo no soy técnico, ¿verdad? Pero yo soy fanático y viéndolo de afuera, yo veo un equipo que debería estar ganando y no está ganando. Debería de estar ganando conforme. No es dinero y la excusa Exacto. no es calidad de jugadores. Exacto. Porque el Atlético de Madrid ha tenido jugadores de renombre. Tú sabes lo que tú tienes en tu fila por años, a Jan Oblak. Quizá no el mejor, pero uno de los 5 mejores arqueros de Europa en los últimos 9, 10 años. Sí, los números están ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, tuviste a Luis Suárez, tuviste a Antoine Griezmann. Los años de juventud de Griezmann, en su peak, él lo votó en el Atlético de Lo ha Madrid. votado porque sigue ahí. Claro, un Sigue Griezmann que fue cara de la selección francesa cuando ganó la Copa del Mundo en el 18. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, jugadores, yo puedo montar un montón. Sí, un Rodrigo de Paul, Sí. Saúl. Oye, olvídate. Tira nombres que van a sobrar. Joao Félix en su momento que también se le criticaba. Tuvo a wow, se me escapa el nombre. Tuvo a Yannick Carrasco en su momento por una banda. Me estoy yendo un poquito más atrás. En su momento tuvo a Radamel Falcao. Vamos a lo reciente, Memphis Depay. Memphis Depay también, que no es el mejor. Amén, pero lo tuvo. Sí. Oye, si nos ponemos a mencionar jugadores de corte ofensivo que ha tenido el Atlético de Madrid, duramos 3 episodios mencionándolo. Pero amén. Al margen de eso, para mí son el claro perdedor del mercado de fichajes. ¿Por qué? Porque simplemente su inversión no se corresponde con el estilo táctico de su técnico y tampoco se corresponde con la posición actual de la tabla. El gran ganador del mercado de fichajes en España se llama el Real Madrid Club de Fútbol. Así es. Vámonos entonces a la Serie A. Bueno, Sí. pero antes de mencionar rapidito, Peter Federico, dominicano, sí. de República Dominicana, pasa del Getafe cedido al Real Valladolid. Muchos entenderán que es un paso hacia atrás porque baja a segunda división, pero la cantidad de minutos que estaba recibiendo Peter Federico en el Getafe no se corresponde con la calidad de juego que ha exhibido Peter Federico. No. En su corta carrera sí, pero en su carrera en sentido estricto. Muchos entenderán que es un bajón. No es así. Va a tener los minutos, va a adquirir la experiencia, porque al final de cuentas la Liga Hypermotion, que se llama la segunda división de España, es bastante exigente. Ahí tenemos equipos como Levante, el mismo Real Valladolid, donde juega Peter Federico. Entonces hay equipos que van a exigirle un nivel adicional de juego a Peter. Desearle desde aquí lo mejor y nada, esperarlo nuevamente para el próximo año en un equipo de primera, ya sea con el Getafe o si el Getafe decide venderlo, que sea un equipo de primera. Vámonos a la Serie A. Serie A, fichajes más costosos, igual, del quinto al primer puesto. Tenemos Nico González, que llega de la Fiorentina a la Juventus por 28 millones de euros. Sam Beukema, que llega del Bologna al Napoli por 31 millones de euros. Francisco Conceição fue cedido a nivel de préstamo el año pasado para la Juventus, pero ya lo compraron por 32 millones de euros. Tenemos también a... caramba, me fue el nombre. Tenemos a Hachari, que jugaba con el Club Brujas. Pasa del Brujas al Milan por 36 millones. Y a Christopher Nkunku, fichaje más caro de la Serie A en este mercado. Pasa del Chelsea al Milan por 37 millones de euros. Mi muy humilde opinión. No vale porque tú eres del Inter. No. Es que yo te voy a decir que el Inter no ganó el mercado de fichaje. Ok. Entonces, mi muy humilde opinión. Ok. Aunque no vaya a ganar la Serie A esta temporada, el mercado de fichajes lo ganó el vecino de mi equipo. El Milan. El Milan, en mi muy humilde opinión. Porque ya mencioné a Hachari, que vino de Brujas. Nkunku. A Nkunku. Pero aparte de eso a Modric. Ardon Hachari, perdón, me estaba faltando el nombre. Pero se incluye Samuel Ricci, que viene del Torino, jugador que ha estado dando mucho de qué hablar en la Serie A. Pervis Estupiñán, jugador ecuatoriano que pasa del Brighton al Milan. Exacto. Connie de Winter, jugador joven belga que pasa del Genoa al Milan. Y a Luka Modric, que llega libre. Y muchos dirán, Luka Modric, ¿en qué te puede aportar a sus 39 años? Recordemos que la Serie A es una liga, y siempre lo ha sido desde el 2000 hacia adelante, una liga que se caracteriza por darle una segunda oportunidad a jugadores que en el físico le queda poco, pero aquí arriba en la cabeza le queda mucho.
porque el nivel de juego que se practica o que se exige en la Serie A es de una revolución quizá un poco más baja que el que se lleva en la Premier League y el que se lleva en la Liga Española, y a jugadores que son muy inteligentes y que tienen mucha idea de juego, le da una oportunidad de prolongar su carrera 1, 2, quizás hasta 3 temporadas más a un buen nivel y dando buenos resultados. Yo creo que Luka Modric llegó a un equipo en el que puede aportar, un equipo con bastante historia como el AC Milan y un equipo que todavía está en proceso de reconstrucción, porque yo repito e insisto, la liga que el Milan ganó hace 3 temporadas fue más un descuido del Inter de Milán que una victoria del Milan. Y se ha visto en sus resultados tanto en Liga como en Copa como en Champions League. Entonces, para mí, ganó el Milan. Ganó el Milan. Solamente resaltar, fichaje del Inter de Milán, Angelo Amboni, jugador que llega a reforzar la banca del Inter en la delantera. Andy Diouf, jugador que igual llega a reforzar la banca del Inter, llega desde el Lens, y a última hora llega cedido Manuel Akanji. Sí. Que llega a reforzar la defensa titular, y Benjamin Pavard sale cedido hacia el Olympique de Marsella. Ya fuera de ahí, Jonathan David llega a la Juventus del Lille. Sí. Para mí, tremendo fichaje. Fichaje. Y Luis Openda llega del RB Leipzig a la Juventus igual a nivel de préstamo. Yo entiendo que independientemente de lo ya mencionado, favorito sigue siendo el Napoli. Ya tú lo dijiste. Pero hay que decirlo. El Milan fichó más a futuro y para ir haciendo la zapata en esta temporada. Lo único malo del Milan es que no logró deshacerse de la ficha de Santi Jiménez. Yo cuestiono del Milan 2 cosas. En su momento se habló rápidamente de que él había abierto la puerta para salir hacia la Roma. Lamentablemente no se dio. Yo entiendo que todavía el Milan tiene ese lastre en la delantera. Lo digo sin ningún tipo de tapú. Las cosas como son. Las cosas como son. Santi Jiménez demostró muy buen jugador en una liga pequeña como era la liga holandesa con el Feyenoord. Yo, de mi parte, y para cerrar ahí, el Milan, Christian Pulisic y Santi Jiménez no son los delanteros para un relanzamiento del Milan. Al nivel que se espera. Exactamente. Punto 1 y punto 2. Muchos podrán criticarme y si se sube un corte me van a matar en los comentarios, pero Massimiliano Allegri no es el técnico para un relanzamiento del Milan. Perfecto, eso lo vamos a subir. A ustedes, muchas gracias. Esta entrega fue un poquito más larga de lo habitual por un tema de que estábamos analizando el mercado de fichajes. Y que no hablamos del mercado en ningún momento. Y exactamente, porque lo habíamos dejado que corriera porque estaba muerto. El mercado de fichajes, sabor a Toyota. A ustedes, se parece a un... muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Manténganse ahí, síganos en las redes sociales, suscríbanse, denle like, comparten contenido y hasta la próxima.